Bueno, amigos de Omega Stereo, bienvenidos una vez más aquí al programa. La verdad que nos da muchísimo gusto que ustedes nos distingan con su audiencia esta mañana. Recuerden ustedes que tienen la oportunidad de poder ver el programa a través de una de las plataformas nuestras que Facebook tenemos Live. a su disposición a través del Facebook Live. También este programa y todos los demás están debidamente archivados o colgados, como se le llama en el término tecnológico, en YouTube. Así que pueden ver los programas, verán el de hoy, el de la semana pasada, el de hace un mes, todos están a su entera y absoluta disposición. Así que ya ustedes saben, no hay manera de perderse Infoanálisis. Don Milton, ¿cómo le fue el fin de semana? Largo el fin de semana, ¿cómo le fue? Muy bien, en familia. En Ustedes familia. bien también por acá. Sí, realmente hay que aprovechar ese descanso prolongado para iniciar como estamos o reiniciar como estamos nosotros en este momento por una semana más de labores. Estamos esperando que se conecte nuestro distinguido invitado que tenemos esta mañana aquí en Infoanálisis para analizar la situación que estamos viviendo en el país, que vale la pena y muchísimo mirarlo con mucho detenimiento, porque observamos con no poca preocupación que ahora el Omicron está llevando a que varios países cierren sus aeropuertos, etcétera, En de los ese sentido, pasajeros provenientes de África. yo sí debo comentar que la OMS advirtió hace muchísimo tiempo, porque se dijo en este programa, citando a la OMS hace muchísimo tiempo, que los países debían facilitar la llegada de vacunas a todos los países del mundo, porque de nada servía que hubiera países que estuvieran vacunando con tercera o cuarta dosis si había otros que no tenían ninguna, porque eso iba a fomentar la creación de nuevas variantes. Y estamos viendo el resultado. Estamos viendo el resultado de que algunos países hayan acaparado un gran número de vacunas en vez de asegurarse que todos lo tuvieran. Y por algo el lema era que si todos no están a salvo, nadie está a salvo. Gracias, Camila. Bueno, Ricardo Lombana, ex candidato presidencial, ex miembro también de esta mesa de Infoanálisis, y participa aquí como analista con nosotros en Infoanálisis, además comunicador, es el invitado nuestro esta mañana. Ricardo Lombana, bienvenido a Infoanálisis. No sé, conecta el audio. Buenos días, Nito. Buenos días a toda la mesa de Infoanálisis y a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Ricardo, comienzo por hacerte una pregunta con relación a una sorpresa que se ha dado en Honduras, donde la señora Xiomara Castro, ex primera dama, esposa del expresidente Manuel Zelaya, que fue derrocado de una forma para no pocos vulgar, porque lo sacaron de su casa en pijamado, como dijo hace un instante Camila. Bueno, ella ha roto, conforme a los resultados, el bipartidismo en Honduras de casi 20 años, pero sobre todo gana grande, gana con casi, ahora mismo lleva más de 20 puntos de ventaja. ¿Cuál es su diagnóstico de esa victoria de esta mujer que se le considera una mujer con tendencia a la izquierda? Bueno, en primer lugar, que cada vez más los escenarios electorales, como lo he venido señalando en los últimos 5 o 10 años tal vez en América Latina, son cada vez más impredecibles. Las tendencias a candidaturas como esta, que de manera sorpresiva, como bien lo dices tú, o sin esperarlo por parte de la política tradicional, irrumpen independientemente de la ideología, sea de izquierda o de derecha, y pues tienen este tipo de resultados. Cada vez más, y esto no solo pasará en Honduras, seguirá siendo una tendencia. Pienso que veremos candidaturas no tradicionales, intentos de romper bipartidismos o política tradicional, o la población pues apoyando este tipo de iniciativas, porque no solo ha ocurrido en Honduras, sino también en otros países. Y en cuanto al péndulo o a la inclinación ideológica, hay que ver si se materializa, ¿no? Porque a veces el discurso no se acompaña con la realidad, y me gustaría esperar tal vez un poco más para hacer una valoración. No me gustaría ver
a Centroamérica, ni me gustaría ver a Latinoamérica dando un giro de ese tipo, es decir, un giro hacia la izquierda. Sin embargo, preferiría esperar para tener un mejor diagnóstico de los planes reales o de las acciones reales. Hay mucha influencia de los Estados Unidos en Honduras y en el resto de países centroamericanos, y veo difícil un giro radical a la izquierda o un giro radical en todo sentido, sobre todo por esa influencia y por la necesidad que tienen los países centroamericanos de mantener apoyos importantes, significativos a los Estados Unidos para sus planes de seguridad, sus planes sociales y otros más. Mira que aquí hay una nota que dice que los Estados Unidos pidió calma y paciencia en el escrutinio de votos en Honduras. A pesar de que estaba ya pues, una ventaja muy grande, ese fue el mensaje de los Estados Unidos, pero los Estados Unidos también ha sido muy directo en el señalamiento y la acusación de que Honduras está en manos del narcotráfico a nivel de su gobierno. Incluso su presidente está duramente cuestionado e investigado por vínculos o supuestos vínculos con el narcotráfico. Su hermano está detenido y algunas autoridades también del gobierno actual están señaladas por estar relacionadas con el narcotráfico. Eso es una señal indiscutible, Ricardo, que eso va mermando poco a poco la credibilidad de los gobiernos, ¿no? Absolutamente, y no es una realidad solo de Honduras. Creo que todos los países que estamos en esta franja y que estamos en el camino de la ruta de la droga que viene del sur hacia el mercado de los Estados Unidos, somos países muy vulnerables a estar penetrados por el crimen organizado. Sin duda que podemos pensar que Panamá en ese sentido, a pesar de nuestros problemas de crimen organizado, se ha llevado la mejor parte, porque no tiene un problema de seguridad nacional al punto que lo tienen ciertos países de Centroamérica, pues con las bandas delincuenciales, las maras y demás al servicio del narcotráfico. Sin embargo, debemos mirarnos en ese espejo, ¿no? Debemos mirarnos en ese espejo porque cada vez gana más terreno el narcotráfico y el crimen organizado, cada vez gana más aliados, y no solo aliados en las bandas que los ayudan con el tráfico de drogas hacia el norte o les protegen su territorio o sus cargamentos y demás, sino la penetración en las instituciones, que es lo más grave, ¿no? La penetración del narcotráfico, que tiene sus aliados y busca siempre sus aliados en los parlamentos o en los órganos legislativos, en el órgano judicial, en los órganos de investigación y en los estamentos de seguridad. El gran problema o la gran amenaza para Centroamérica en estos días, y lo estamos viendo en Panamá, creo que cada vez hay más muestras pues, de la vinculación del crimen organizado con nuestras instituciones. Estamos haciendo lo suficiente, tu opinión, Ricardo Lombana, acerca de buscar la manera de detener una supuesta intromisión del narcotráfico en la política panameña. ¿Se está haciendo suficiente en su opinión? Pero por supuesto que no, por supuesto que no. Lo hemos afirmado y lo hemos afirmado de manera reiterada y con contundencia. La Policía Nacional y todos los estamentos de seguridad necesitan pasar primero por un proceso de limpieza. Interna, me estás hablando, ¿no? Por supuesto, pero por supuesto un proceso de limpieza interna, que es un tema muy delicado, que es un tema muy sensitivo, que es un tema que a veces a algunos no les gusta tocar, porque a veces pareciera que es un tema prohibido, pero aceptemos la realidad. O sea, no podemos negar la realidad. La realidad es que los aliados del narcotráfico no solo están operando hoy en la clandestinidad, los aliados del narcotráfico hoy están en los estamentos de seguridad, están en los órganos del Estado, están en las instituciones del Estado. Entonces, sí, con más pie de fuerza, con más armamento y con más agresividad en nuestra fuerza pública, no vamos a solucionar este problema. Creo que tenemos que verlo primero desde el punto de vista de hacer los procesos de limpieza que empiezan con el reclutamiento. Yo invito a la ciudadanía a que revisemos cuáles son los requisitos para ingresar a la Academia de Policía y cuál es la calidad y los filtros que se están realmente introduciendo en Panamá o exigiendo en Panamá para el que quiera entrar a formar parte de los estamentos de seguridad y cuán vulnerables son a partir de allí estas personas. Y por otro lado, el aparato electoral sigue permitiendo, incluso con su normativa, que en el
en los procesos electorales, tanto internos como generales, siga fluyendo dinero que no es fiscalizado ni monitoreado por las autoridades electorales, lo cual permite pues el dinero sucio entrando a las campañas y apostando a sus propios candidatos o a candidatos que respondan a sus propios intereses. Mucho que hacer, cosas que se podrían haber hecho. La reforma electoral era una oportunidad para ellos, se propusieron algunas reformas específicas para tratar de fortalecer la fiscalía electoral, para tratar de evitar la utilización de dineros o que fluyan dineros en este sentido, pero no fueron exitosas. Mucho más se puede hacer, Guito. Gracias. Ok, estamos platicando con Ricardo Lombana, abogado, ex candidato presidencial. Ocupó un muy honroso tercer lugar a pesar de no tener partido político. Lo hizo bajo la figura de el independiente, la figura independiente. Además, un reconocido comunicador. Fue, como dije, parte del equipo de Infoanálisis un tiempo y tiene una visión muy amplia, muy periférica de la realidad política, no únicamente local, sino internacional. Por eso lo hemos invitado esta mañana. Ricardo, al regreso vamos a analizar más sobre la situación de nuestro país, ¿te parece? Perfecto. Bien, viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente. Oiga, este mes, que hoy pasa ya mejor vida, este mes, el día 26, estuve de cumpleaños Ricardo Lombana, que está con nosotros. Ricardo, feliz cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias. Además, Camila Adames también estuvo de cumpleaños. Atenógenes Rodríguez, mi amigo y compañero Atenógenes Rodríguez también de cumpleaños. ¿Quién más están en Milton Tercero. A Milton Tercero también. Bueno, vamos a dejar la parte. Creo que Edwin Cabrera cumplió ayer. Bueno, así que felicidades a Edwin. Oiga, pasamos de la parte de Sagitarios, los medios de comunicación, copados por los Sagitarios y la política también. Vamos a pasar de la parte social a la parte seria. Camila. Hoy se debe dar a conocer los resultados del Pacto del Bicentenario y un poco de cuál va a ser la hoja de ruta. En un momento en que hay exigencias de reformas en muchísimos países del mundo, e incluso de la región, si observamos Chile también, ¿qué espera usted del Pacto del Bicentenario? ¿Qué expectativas tiene y qué le gustaría ver en el anuncio que se dé el día de hoy? Mi posición sobre esa iniciativa es la misma que desde el principio. Primero, el ejercicio de diálogo entre distintos actores de la sociedad siempre es positivo, siempre aporta, siempre es ganancia para una sociedad. Sin embargo, si un ejercicio de diálogo que arribe a conclusiones sobre cuál es la hoja de ruta que los panameños queremos seguir en los próximos 10, 15, 20 años, tiene que venir acompañada de un compromiso, y ese compromiso tiene que estar reflejado en acciones concretas para ejecutar los grandes cambios que el país necesita. Y todos los que estamos en esta mesa, y muchos de los que nos escuchan, sabemos que el gran problema de la sociedad panameña ha sido que no hemos podido ser efectivos en la segunda parte. Es decir, el diálogo del Bicentenario, por más que se convierte en uno muy particular por el momento histórico, precisamente el Bicentenario, para mí se suma a una lista de diálogos, de acuerdos y de hojas de ruta que han sido múltiples, que quedan solo en la toma de una fotografía para la historia, sin ningún tipo de convencimiento ni compromiso en cuanto a la ejecución de las mismas. Dicho eso, mi expectativa es que va a haber un gran evento de lanzamiento, un gran evento de presentación, una propuesta de cómo se le podría dar seguimiento y un llamado a quienes aspiren a gobernar para ejecutarlo. Desde mi punto de vista, sí aprovecho la pregunta para comentarlo, que nosotros tenemos un equipo que obviamente desde que estaba la plataforma Ágora y ahora esperando el resultado final, le ha estado dando seguimiento y le dará seguimiento
a los acuerdos allí manifestados, porque nuestra organización política y mi persona conformamos uno de esos grupos que aspira a gobernar el país a partir del 2024 y por ende necesitamos evidentemente estar conectados con esos insumos. Ricardo, hay una irrefrenable determinación del sector político en apostar a los diálogos. Para muchos, o para no pocos, no funcionan. Vía ejemplo, el diálogo del Seguro Social, de la Caja de Seguro Social, todavía está a la espera de resultados tangibles, reales. Este diálogo que estamos mencionando ahora del Bicentenario, o sea, la gente ha perdido un poco o mucho la fe en cuanto, o la credibilidad que tienen este tipo de diálogos, porque son vacuos, son de resultados muy alejados de la aspiración ciudadana. Ese tipo de desconfianza, porque no hay pocos que dicen que esto es para distraer la atención, que es una cortina de humo para distraer la atención de los graves problemas de este país, en el país del absurdo, como yo le llamo, y que puede ser una apuesta incluso de alto riesgo para el gobierno por el hecho de querer postergar o dilatar alguna respuesta. En su opinión, esos malpensados o tal vez malquerientes podrían tener algo de lógica en su posición de desconfianza, Ricardo. No tienen, están muy cercanos a la realidad. Cuando se convocó este diálogo, ese fue mi planteamiento. Los diálogos, por lo general, no siempre, son una excusa para no tomar las decisiones que la sociedad y el país exigen. Te voy a poner uno o dos ejemplos. Si tú le preguntas hoy al país si quiere que se reduzca el gasto público en materia de funcionamiento del Estado, nombramientos, botellas, gastos de representación, de movilización, etcétera, y se redestinen esos fondos a prioridades, modificando incluso la ley de presupuesto general del Estado desde su concepción, el país entero te va a decir que sí. Y diría que sí hace un año, diría que sí hace 5 años, diría que sí hace 10 años. Para poder implementar eso no necesitas un diálogo. Tú puedes identificar 10, 15, 20, 25 medidas que la población viene exigiendo a gritos y que se siente decepcionada porque ninguno de los gobiernos apuesta en la dirección o en esa dirección que la ciudadanía aspira a que se apueste. Entonces, hay una serie de cambios, transformaciones, decisiones que son de inmediato efecto, que no requieren. Entonces, la propia incapacidad de tomar las decisiones que son urgentes le restan credibilidad o le restan la posibilidad de que la gente se conecte con el resultado de un diálogo como este, que va a plantear las soluciones a mediano y largo plazo seguramente. Siempre los diálogos son bombas de humo. Recordemos lo que pasó con la reforma constitucional y cómo se fue disipando eso y cómo quedó luego metido todo esto en el diálogo del Bicentenario. No por eso se demerita a sus actores, no por eso se demerita la intención de tener una hoja de ruta, pero vaya, Milton, tú habrás participado en algunas de ellas en tu vida política. ¿Cuántas hojas de ruta hemos diseñado? Creo que somos los campeones de las hojas de ruta. Y las tenemos de todos los colores y sabores. El tema es que tomemos las decisiones difíciles que hay que tomar, pero como para tomar esas decisiones difíciles hay que romper el status quo, entonces seguiremos convocando diálogo. Mira, George Bernard Shaw decía, los políticos, al igual que los Pampers, deben ser, o de los pañales, decía, los políticos, al igual que los pañales, deben ser cambiados periódicamente, usualmente por la misma razón. El sistema democrático es una forma mediante la cual elegimos a nuestros gobernantes y también elegimos al contrapeso o a quienes le harán contrapeso a esos gobernantes que identificamos como la oposición. Pretender que cada decisión del país va a ser sometida a consultas, a referéndum, es absurdo y al final sucede todo lo contrario. Caemos en el democratismo o en la parálisis. Entonces los diálogos, que no son ideas de los políticos, son imposiciones de la sociedad civil para sentarse en la mesa del poder
no habiendo recibido un mandato popular, los políticos juegan con eso y lo utilizan como bombas de humo y lo utilizan para ganar tiempo, pero nunca han creído en ellos. Pero si no fuera por la presión mediática, etcétera, tampoco se hubieran convocado. Vamos a poner las cosas por su nombre. Cuando un grupo político obtiene el poder, lo quiere ejercer con la menor cantidad de cortapisas posible. Y todos estos diálogos quitan poder y quitan tiempo y quitan energía a los que quieren ejercer. Entonces, no nos llamemos a ilusión sobre el significado de los diálogos, ni que son realmente ideas de la clase política. Son ideas de la sociedad civil que quiere una cuota de poder en las decisiones. Habiendo dicho eso, recuerdo la frase del señor Dani Kuzniecki cuando asumió el cargo en el tema de las famosas listas negras, que decía: solo Panamá saca a Panamá de las listas negras. Todo lo que nosotros estamos viviendo, todo ese padecimiento de la calidad de liderazgo que tenemos en el mundo político, en el mundo económico, en todos los espacios de liderazgo, hasta en las ligas deportivas, es producto de diseño, de un diseño que no queremos cambiar, de un diseño que produce eso, que produce a través de figuras populacheras, a través de la demagogia, a través del jamón y del zinc y de los regalitos coyunturales, los dirigentes de los cuales luego nos quejamos. Eso es lo que estamos padeciendo. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta que ese modelo podrido es la puerta de entrada al crimen organizado y que el crimen organizado, como bien dice Ricardo Lombana, ya está asentado en las estructuras de poder, tanto políticas como policiales, como judiciales, como mediáticas, como económico-empresariales. No nos daremos cuenta cuáles son las barreras al cambio. Entonces puede venir Ricardo Lombana con las mejores intenciones, Ricardo Lombana con un movimiento independiente con las mejores intenciones, Ricardo Lombana con un partido político producto del resultado electoral y las mejores intenciones, y se estrella contra una estructura que quiere el status quo y que lo reproduce y que no quiere el cambio de modelo. Entonces, todos estos esfuerzos de ideas, de 100.000, 200.000 ideas y contribuciones, no van a ir a ninguna parte si quienes ocupan las cumbres del poder no les da la gana de cambiar. Bueno, entonces apagamos la luz, pues. Apagamos la luz, pues si no hay esperanza, apaguemos la luz. Lombana, ¿usted qué dice eso? No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cometemos un error cuando hacemos un diagnóstico equivocado de la fuente del problema. Okay, Ricardo, y la fuente del problema está en quienes ocupan las cumbres del poder, no solo político, económico, mediático, sindical, profesional. Todos se benefician del modelo. Y cuando viene alguien a tratar de cambiarlo, tenemos que apoyar eso. Pero y tenemos que apoyar un cambio, pero un cambio razonable, un cambio para mejor. Me temo que en países como Honduras, donde el narcotráfico ocupó el poder político, la alternativa que acaban de elegir no va a ser mejor que la enfermedad. ¿Sabes qué? La gente tiene derecho a tomar sus decisiones mediante el voto. Pero, ¿sabes? Vamos, Ricardo, tu opinión acerca de la imposibilidad de gobernar con una administración seria, honesta. ¿Tú qué opinas de eso, Ricardo Lombana? Vamos al cambio, a la vuelta. Sí, a la vuelta. Así, tengo un corte comercial. Al regreso, continuamos platicando con Ricardo Lombana y el reto que enfrenta a él como aspirante presidencial en su momento, y es probable que reitere ese interés. Si tenemos o no salvación, porque si no, como dije, apaguemos la luz y somos excesivamente pesimistas. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, voy a hacer Ricardo, te la paso enseguida, pero quiero omitir involuntariamente felicitar a alguien que es muy cercano, es parte del equipo de esta empresa, el Departamento de Noticias, César Lara. También estuve de cumpleaños este mes, así que se suma a la lista de quienes nacieron en este 11º mes del año. Así que, don César Lara, felicitaciones, que cumpla mucho más. Ricardo, la realidad nuestra, la radiografía que hizo Milton, ¿cuál es su opinión acerca de lo que expresó Milton Enríquez? Con el permiso de Milton, para mí lo más relevante, para mí, de lo que yo escuché de su planteamiento, es que viene de una persona que ha tenido ya un tránsito por
el sistema político panameño, ¿no? Desde hace muchísimos años. Entonces, en Milton Enríquez tenemos una persona que está dando una opinión y asumiendo una postura con respecto a por qué existen estos diálogos, a quiénes los impulsan y qué efecto genera en la democracia el hecho tal vez de la representatividad o la legitimidad de quienes lo impulsan o participan en él, y que al final sí, en efecto, terminan siendo cortinas de humo y con poca posibilidad de lograr resultados concretos. Puedo citar a Martí, que decía: conozco al monstruo porque he estado en sus entrañas. Claro. Cierro la cita. ¿Qué Martín es ese? ¿Qué Martín Fierro? Oh, José Martí, el cubano. Ah, el Martí. líder. José Martí, dijiste Martí, yo entendí Martín. Ok, adelante. No. Perdón, Ricardo. No, entonces, yo creo que el hecho de que tú hagas ese planteamiento creo que es muy relevante, porque a mí se me puede ver, a pesar del resultado electoral, una persona que tiene 5 años nada más vinculada a la actividad política, que fue cuando iniciamos el movimiento. Entonces, pero mi postura es muy similar a la que tú planteas, sobre todo desde el punto de vista de la validez de estos diálogos. Lo que pasa es que a veces hay tanta intransigencia o criticar por criticar tal vez, que si uno asume una postura como esta, sustentada, entonces eres antidemocrático porque no crees en el diálogo. Yo creo que son dos cosas completamente distintas, ¿no? Porque, ¿qué quiere la población? Para mí hay que centrarse en cuáles son las expectativas de la población. Soluciones. Soluciones a problemas básicos para su calidad de vida. Entonces, ¿cómo le vendes un diálogo? Prepárense todo lo que están aquí en la mesa y todo lo que nos están escuchando para aportar de todos sus bolsillos la enorme campaña publicitaria a partir del lanzamiento de los resultados del diálogo del Bicentenario. Ahora vamos a ver un despliegue mediático que nos va a costar mucho dinero de todo lo que se logró en este diálogo, pero poco esfuerzo, si no nulo, a la ejecución de las medidas que la sociedad está requiriendo. Será para mí, y así lo veo yo, una cortina de humo más o un entretener más a la sociedad, tal vez haciéndola ver de que aquí están las grandes soluciones, y una falta de compromiso. Y sobre el tema de, Milton planteó algo muy importante sobre los extremos, ¿no? Y sobre cómo realmente debemos construir esta participación política y participación democrática. Mira, yo que soy aspirante a la presidencia de la República, lo afirmo sin ningún tipo de adornos. Los problemas estructurales que tiene la sociedad panameña, que tiene el Estado panameño, no se pueden aspirar a cambiar o a transformar solamente a través de una elección. Eso es un error. Y no hemos entendido, ni quienes están vinculados al sistema, ni tal vez la población en general, que este no es un asunto de elecciones nada más. Este es un asunto, como bien decía Milton, de participar, de involucrarse en la búsqueda de soluciones desde cualquiera de las aristas, desde cualquiera de las trincheras en las que tú estés involucrado, sea sociedad civil, sea sector empresarial, sindical, político. Presentar buenas propuestas para la Asamblea Nacional, realmente transformar la Asamblea Nacional y no caer en el presidencialismo, por un lado, y por otro lado, pensar que cuando vengan las elecciones, entonces vamos a solucionar los problemas de Panamá. Ricardo, Panamá necesita un presidente popular, no populista. Esa es la diferencia, ¿ok? Por una parte, pero nos quedan 4 minutos. Quería preguntarte lo cierto, habla de calidad de vida. En esta administración, una de los mayores atentados a la calidad de vida del panameño son las calles y carreteras de este país, ¿ok? Están llenas de huecos, los cráteres, etcétera. Eso lastima el bolsillo de la gente porque los automóviles se deterioran y causan accidentes, etcétera. Pero estoy viendo con sorpresa que el gobierno, a través del MOB, anuncia el proyecto llave en mano por $1.160 millones, que está bien para generar empleo y ojalá así sea, pero sin mirar siquiera la respuesta a los, digamos, pequeños problemas comparado con estos 1.160 millones, con lo que costaría un parcheo de las calles y avenidas y mejoramiento de las mismas. ¿Cómo usted ve esa
esa inequidad en cuanto a la distribución de los fondos del Ministerio de Obras Públicas y los resultados que decíamos nulos en cuanto a la situación ruinosa en que están nuestras calles y avenidas. Se dijo desde el principio de la pandemia que una de las formas de poder mantener cierto nivel de empleo y dinero circulando a nivel nacional, no solo en la ciudad capital, era a través del mantenimiento y el arreglo de las calles, avenidas, carreteras, veredas y demás. Eso es lo primero que tengo que señalar, que me parece que lo poco que se ha hecho o lo nulo, porque es muy poco, llega muy tarde, porque debió arrancar desde el principio de la pandemia. Se le presentaron recomendaciones al Estado y al gobierno en este sentido y no se hizo. Y en cuanto a la comparación que dices o que planteas, yo creo que a los panameños ya nos ha quedado bastante claro que en términos de asignación de recursos en este gobierno no lo hemos visto enfocado en las prioridades, porque el listado de contratos, sea directo, sea vía licitación, concurso y demás, de fondos o de proyectos para los que se ha dado prioridad o rubros para los que se ha dado prioridad no se compaginan con las grandes necesidades de la población panameña, sobre todo en tiempos de pandemia. Se está hablando de ampliación de la Vía España, para tener bien claro este dinero, estos 1.160 millones, ampliación de la Vía España, por ejemplo. Se habla de puentes en Chiriquí, Bocas del Toro, que se van a hacer por el concepto ese de llave en mano. Pero reitero, nada más miramos el gran estadio, no vemos los pequeños problemas que podemos resolver por menos dinero, ¿ok? Que lo que implica este tipo de... Yo estoy de acuerdo que se invierta ahora que necesitamos empleo, pero también, oye, hay que darle solución a los pequeños problemas. Y el parcheo de las calles me parece que es un pequeño problema comparado con el monto. ¿Sabes cuándo van a arreglar? ¿Sabes cuándo van a arreglar todos los huecos en las calles, no? No. Y van a parchear todo, con bombos y platillos, cuando vengan las elecciones. Ajá. Acuérdate. Hacen acopio de fondos para esa época, entonces estás diciendo, Ricardo. Y de imagen. Y de imagen. Ok. Ricardo Romana, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Infoanálisis. Siempre un gusto platicar con usted. Gracias a ustedes por la invitación. Y oye, que cumpla muchos años más. Felicidades. Y feliz cumpleaños para todos. Van a tener que poner un nuevo segmento en el programa para las sociales de Infoanálisis. Solo en el mes de noviembre suceden estas cosas. Bueno, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.